Ahí va, viernes 26 de julio. Milei se fue a París, ya está ahí reunido con Macron. Mientras tanto, la CGT no se sienta a la mesa. No va al diálogo con Milei. Hubo ahí una cuestión en la reunión de ayer de la CGT que dijeron, vamos a cambiar de postura. Y además va a participar del 7 de agosto de la movilización a San Cayetano, así que vuelve a la calle la CGT y se endurece la postura de la Central Obrera, mientras hoy también la izquierda, el sindicalismo combativo, va a Plaza de Mayo, mientras se agrava el conflicto en Brixton. Ganancias en disputa, atención, hay novedades sobre esto. El gobierno, mientras tanto, celebra que los salarios le ganaron en la inflación, mientras tanto, el acumulado de los últimos meses sigue perdiendo fuerte desde que asumió Milei, pero ahora vamos a entrar en los detalles de esos números. El gobierno sigue negándose a repartir comida, la justicia sigue diciéndole tenés 48 horas, etcétera. Cada día hay novedades sobre esto, es ya una novela de no acabar y de no entender realmente por qué la obsesión, ¿no? La obstinación del gobierno por negarse a repartir comida. Es realmente impresionante, más allá de la reiteración de los pedidos del Poder Judicial. Vamos a hablar también de Caputo y el fondo, una historia de amor permanente. La oposición que quiere frenar los fondos de la CIDE. ¿Se acuerdan que esta semana contamos que en fondos reservados la CIDE ahora va a tener 100.000 millones de pesos más? Ahí para Santi Caputo y compañía nos vamos a meter en ese tema. También las madres denunciando al gobierno y los últimos datos y novedades sobre los diputados libertarios que visitaron a los genocidas, Astiz entre ellos, y las reacciones que está generando esto en la Cámara. Mientras tanto, le dejan un like, un comentario y empezamos a resumir. Milei ya está en París, se reúne con Macron, ya hay foto conjunta desde temprano nomás, y la celebración en redes del propio Milei con un viva la libertad carajo cada vez que se reúne con alguien. Esto es muy particular. Sí. Cada vez que se encuentra con alguien sube la foto a Instagram y pone viva la libertad carajo. Ok. ¿Por qué? ¿Porque es libertario como Macron? No, definitivamente no, pero bueno, sus reuniones y sus fotos con gente las celebra en Instagram, como excelente. Cualquier hijo de vecino, diríamos. Sí. Bueno, en la antesala de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ambos presidentes tienen una breve bilateral, de la cual participa también la presidenta adjunta de la Nación, Karina Milei. El presidente argentino también tiene previsto reunirse con empresarios y presenciar la ceremonia inaugural de los Juegos, 2:30 de la tarde hora argentina, que parece que va a ser ahí todo por el río Sena. Por primera vez no es en un estadio la inauguración de los Juegos, es en el río Sena, ahí toda la cuestión, toda por la ciudad. Por la ciudad de París. Medio 98, ¿no? Que habían hecho eso también. Algo así. Bueno, mientras tanto aparecieron carteles en las calles de París que declaran a Milei persona no grata. Con esa música publicaron un video en las redes sociales, con carteles en toda la ciudad que le declaran a Milei persona no grata. Son integrantes de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia y Argentinos en Lucha, que es @Argentina en Lucha París, todo separado por puntos en Instagram. Un grupo de migrantes argentinos organizados en solidaridad con la lucha argentina, según se definen en su cuenta, donde adjuntaron varias postales de su plan de recibida a Milei, que va apareciendo el cartel en distintas partes de París, con un gráfico ahí que dice Milei persona no grata y un dibujo de Milei así todo loco y sacado, como se lo caracteriza. En los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras hambrea al país, enriquece espías y organiza la liberación de genocidas, Milei aún tiene tiempo para irse de gira con la tuya, apunta la organización allá de Argentinos en París, que con anterioridad ya se había sumado a reclamos contra el DNU, la ley ómnibus, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay una comunidad argentina de extranjero muy movilizada. Sí, y en Francia particularmente. Y estuvieron muy atentos a lo de Astiz. Bueno, claro. Están muy calientes con eso. Porque claramente hay un puente con la historia, digamos, las monjas francesas, el reclamo de justicia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre ese tema porque también, por supuesto, tiene que ver con lo que le pidieron a Macron, ¿no? Ya que te vas a reunir, decirle, che, ¿qué onda esto? Bueno, no creo que Macron haya dado mucha bola. Bueno, mañana Milei va a regresar a la Argentina para estar el domingo en la inauguración de la Sociedad Rural. Se espera, esto vamos a ver si se confirma, que en Palermo dé un discurso en el cual va a descartar devaluar, como está pidiendo el sector, o bajar retenciones, al menos durante este año, pero dice, bueno, voy con un regalito. Aparentemente les lleva a los de la Rural la cesión definitiva del predio. Esto es una vieja historia. El predio de la Rural, ahí ubicado en el centro de Palermo, viene de una larga disputa desde los años 90. Claro. En 2012, Cristina dispuso la expropiación por considerar que fue ocupada de manera irregular y adquirido a precio vil. Sí. ¿Qué pasó? En el año 91, la Sociedad Rural había adquirido el predio que el Estado Nacional le vendió por $30 millones. ¿Te imaginás ese predio por $30 millones? Una ganga.
O sea, en la zona más cara de Buenos Aires, Sí. varias hectáreas, muchísimas hectáreas. Puesto hoy no sé lo que valdrá ese. No, ese no predio, tiene, una locura, es no hay invaluable. precio. Es invaluable, claro. En 2018, la Cámara Federal porteña procesó incluso al expresidente Carlos Menem y al exministro de Economía, Domingo Cavallo, por la venta irregular de ese predio donde está hoy la Sociedad Rural Argentina. Bueno, en medio de esa pelea, la firma IRSA de Eduardo Epstein, otro socio, patrocinador de Milei, el que le prestaba el hotel. Claro, hasta el que hotel empezó a ser presidente. y el empresario Diego Finkelstein se quedaron con la sociedad controlante del predio de la Rural. Los empresarios completaron la compra del 100% de Ogdeon, que es la sociedad que maneja el mayor centro de eventos de la región. Y este es el contexto que podría aprovechar Milei para hacerle un guiño a una de las entidades del campo. Decir, mira, ya que no te voy a bajar las retenciones, ni estoy en condiciones de devaluar, te regalo finalmente el predio. Da la sensación de que en muchos aspectos Milei copia en espejo los primeros años de Menem. Sí. Incluso hasta de cederle el predio de la Rural a la Sociedad Rural Argentina. Es verdaderamente impresionante, ¿no? Porque hay más que guiños al menemismo o poner el busto en la rosada. Casi que siguen, pero bueno, estamos hablando en estos días de Tique Canasta. Sí, de Sí, Yuyito de Yuyito González. González, hasta las relaciones personales. Es verdaderamente impactante, ¿no? Sí, Como casi una copia fiel. Exactamente. Tata Joffre en la CIDE. todo, Sí. todo. Es como un homenaje, es un pequeño homenaje al menemismo. Sí. Con otras características, ¿no? Por supuesto, y en otro contexto, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, cambiamos de tema. Atención con esto. La CGT no va al diálogo con Milei. En este contexto, la CGT abandonó el famoso diálogo social que propuso el gobierno. La Central Obrera se reunió ayer en la sede de Azopardo, anunció que no va a asistir a la reunión tripartita con el empresariado, promovida por el gobierno nacional para la próxima semana. Héctor Daer explicó luego de la reunión que el gobierno no dio respuestas a los reclamos sobre ganancias, al pedido de que retiren desde el gobierno la apelación que hicieron a la Corte Suprema en relación al capítulo laboral del DNU y también las diferencias que hay en la reglamentación de la reforma laboral aprobada en la Ley Bases. Pero lo que no estamos dispuestos es a sentarnos en una mesa de conversación y de negociación tripartita cuando habíamos quedado en que íbamos a discutir la reglamentación y en el día de ayer ya el gobierno reglamentó algo que también es nocivo de la reforma laboral, como esta figura de que un independiente, o sea, una persona, puede tener 3 colaboradores a los que llaman también independientes, y en esta reglamentación el gobierno dice estos 3 independientes tienen que ir al monotributo. Para que seamos claros, un empresario con 3 colaboradores puede ser un importador de aviones, si se les ocurre, para poner un ejemplo burdo, y esos 3 colaboradores no estarían nunca en relación de dependencia, no tendrían beneficios sociales ni nada por el estilo, sino que los manda por fuera de la ley de contrato de trabajo al monotributo, sin precisar en ningún momento cuáles son los límites de utilización, que era uno de los temas que se había planteado el otro día. Bueno, esa es una de las cuestiones. También Daer dijo que rechazan de la Ley Bases la iniciativa de despido con causa, al señalar que se trata de un artículo muy mal escrito y nocivo, que supuestamente busca penalizar a los empleados que hagan bloqueos o algún tipo de protestas en las fábricas que impidan el ingreso, la salida o algún tipo de circulación en la zona. Es muy ambiguo, entonces vos de repente haces un piquete más o menos cerca de la fábrica, la empresa considera que eso afecta su producción y es un bloqueo, claro. Y es causa con despido. Y que eso entonces, además, por lo gris de la redacción, podría extenderse a otras formas de acción sindical. Lo que no se entiende muy bien es por qué, si sabían que eso estaba en la reforma laboral de la Ley Bases, no protestaron antes de que se aprobara. Eso es bien particular. Se ve que hubo un momento en el que la CGT entendió que tal vez en la reglamentación, que es este momento, ¿no? En la reunión que tuvieron la semana pasada, luego de aprobada la ley, podían modificar un poco lo que había aprobado el Congreso. Luego se dieron cuenta que el gobierno no les está dando ni pelota, sino más bien todo lo contrario, está escuchando que se quedaron cortos, según les dice en el grupo de los 6, y los verdaderos patrocinadores y redactores de la reforma laboral, y ahora entonces hay como por estas horas un cambio de postura de la Central Obrera. La semana pasada habían sido recibidos por el secretario de Trabajo de Techint,
Julio Cordero. Claro, al con, que le- con le- foto, todo. Todo foto. No, y hay un video de unos abrazos medio Sí, muy... triple X. O sea, las risas. Le pidieron precisiones al gobierno ahí en ese sentido por el capítulo laboral de la ley bases y las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Se dieron cuenta 3 días después de que no le iban a dar bola. Sí. Bueno, por otra parte- Antes de que se trate, ellos estaban más preocupados por el tema de las cuotas sindicales y no tanto por estas partes, ¿no?, de la ley. Claro, por eso, todo lo que dice ahí Daer es cierto. El tema es que se sabía antes de que Claro. la ley de base se apruebe y la reforma laboral. Ahí se ve, insisto, se ve que creyeron que en la reglamentación el gobierno les iba a dar bola y bueno, evidentemente sentarse con el que hasta el año pasado representaba a Techín y ahora es secretario de Trabajo no dio los resultados que algunos esperaban. Bueno, sobre esa reunión que tuvo también ayer el gobierno con los empresarios, con el grupo de los 6, dijo esto Héctor Daer en la CGT. Lejos de hablar ayer con el secretario de Trabajo, de Empleo, de Salario, de Ingresos, de Desarrollo, de Inversión, de decir, vamos a tomar tantos trabajadores, vamos a invertir acá, no, fueron a pedir que la agenda de la discusión con la Confederación General de Trabajo sea lo que queda del capítulo 4 del DNU 70, que es la destrucción de derechos individuales, derechos colectivos, derechos sindicales, ¿no?, y de las asociaciones sindicales en sí mismas. Entonces, es ese capítulo suspendido en la justicia es el que quieren tener de agenda los empresarios. Entonces, esta Confederación General de Trabajo no va a ir a esa discusión, porque lo que sí queremos discutir es cómo generamos empleo, cómo subimos el salario, cómo resolvemos las jubilaciones. Bueno, ahí la palabra de Héctor Daer con Pablo Moyano al lado y con Acuña también, luego de la reunión y, bueno, el rechazo de la CGT a la convocatoria del gobierno para participar de una mesa que, entre otras cosas, discuta cómo se va a reglamentar y cómo se va a avanzar en la reforma laboral. Dentro de la CGT hay distintas posturas. Hay quienes, como siempre, prefieren tener vocación de diálogo, Sí, claro. y un poquito más con el gobierno. Ya pasó durante los 90 con el menemismo. Sí, Y claro. otros más combativos que dicen, che, no, este gobierno nos va a cagar, que es la postura de Pablo Moyano, Palazzo, entre otros, que dice, no hay mucho que dialogar, no hay nada que hacer sentándose en una mesa con un gobierno que representa a los empresarios. Bueno, en esa disputa, en esa tensión interna está la CGT. Nada es tan lineal, no es que la CGT está automáticamente encolumnada con el gobierno. Sí, tampoco. Tampoco es tan sencillo, ni Tampoco. tan fácil de entender las estrategias que tienen las distintas instituciones de la política. Acá la CGT, Claro. pero después hay que ver qué pasa, por ejemplo, también cuando vas a ver en la oposición política, distintas Claro. posturas, el kirchnerismo bancando al hijo en el Senado. Digo, no es todo tan lineal. Sí, Es más sí, confuso y tiene matices a veces. Y no es que la CGT es malísima por esto, o no es que los otros sectores del peronismo hayan hecho mucho más que la CGT, digamos. No, realmente, bueno, hasta ahora, por el momento, 2 paros generales, sobre todo los primeros meses del gobierno de Milei, eran los que de alguna forma organizaron la protesta. Sí, sí, claro. Y donde confluían ahí también los distintos descontentos, por lo menos del movimiento obrero. Y ahora la CGT vuelve a la calle el 7 de agosto, día de San Cayetano. Ahí sobre el final de la conferencia, Pablo Moyano le recordó a Daer, se ve que se había olvidado, Héctor, le dijo, en serio, había medio terminado ahí el anuncio y viene Pablo Moyano y le dice, y bueno, y el 7 de agosto, cierto, vamos a movilizar. Cierto. Bueno, y se van a plegar a la movilización que las organizaciones sociales realizan todos los años a San Cayetano. La conmemoración del patrono del pan y del trabajo es emblemática para las agrupaciones nucleadas en la UTEP, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Además de la CGT, las 2 CTA y organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, entre otras organizaciones, podrían sumarse a esa movilización. Entonces, 7 de agosto, todo indica que va a ser multitudinaria, como es cada año, ahora solo que además se suman los sindicatos. Bueno, por otro lado, la CGT y la Juventud Sindical realiza hoy una marcha de antorchas a las 17 horas por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. Es una marcha de antorchas que se hace todos los años, desde la sede de la CGT hasta el cementerio de la Recoleta, donde descansan los restos de Evita. Por otro lado, cachetazo del gobierno también a los trabajadores, y en este contexto explica un poco el cambio de postura de la central, que es que el gobierno oficializó el aumento del salario mínimo a 271.571 pesos
270.000 pesos en octubre. O sea, el salario mínimo es de 270 lucas en octubre. Es básicamente la propuesta de los empresarios. Por eso digo, cuando vos sentás en el Consejo del Salario a las partes en una negociación, van los sindicatos por un lado, los empresarios por el otro, y en representación del Estado va Julio Cordero, que hasta el año pasado era el que iba en representación de los empresarios, decís, y bueno, es bastante evidente que no podés esperar otra cosa, Claro. Al menos en términos de la política laboral y salarial de este gobierno, ¿no? Bueno, aceptaron lo que proponían los empresarios y de esta forma se consolida el salario mínimo vital y móvil más bajo de las últimas 3 décadas en la Argentina. Mientras tanto, en paralelo, contábamos esta semana que hay movimientos en algunos sindicatos, ¿no? Que dicen, bueno, ya está, con la CGT no va a haber ahí conflictividad, no va a haber protesta, no va a haber reacción, vamos por otro lado. Hubo reunión de los aceiteros y también se agrava, por otro lado, el conflicto en el sector del neumático, el conflicto en Bridgestone. Cientos de trabajadores fueron suspendidos sin fecha de reincorporación, cuenta Rodrigo Núñez hoy en El Destape. Este viernes habrá una movilización, hoy a la tarde, de diversos gremios en Plaza de Mayo para reclamar por esta delicada situación que atraviesan los trabajadores del sector. Esto es parte del plan de lucha que venimos contando del SUTNA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, más vinculado a la izquierda, al Partido Obrero. Todo esto después de la suspensión por tiempo indeterminado de cientos de trabajadores ahí en la planta que tiene Bridgestone en Lavallol. Estamos hablando de la principal empresa de neumáticos del mundo, ¿no? Sí. Bueno, que presenta un proceso preventivo de crisis, floja de papeles por ahora, y veremos qué sucede. La empresa pidió ese procedimiento ante la Secretaría de Trabajo con el argumento de que está exportando apenas el 10% de lo que planeaba, pero el SUTNA, el sindicato, los trabajadores, denuncian que es un lockout patronal. Bueno, también es parte de esto la disputa por ganancias. Atención a esta novedad. El Poder Judicial de Neuquén, en las últimas horas, dictó una medida cautelar que suspende el pago del impuesto a las ganancias para los trabajadores estatales de la provincia. Una medida que había sido solicitada por ATE y puede marcar algún tipo de precedente. Según el sindicato, la normativa contradice los convenios colectivos de trabajo y las leyes provinciales. El fallo de la jueza local, María Victoria Bachi, hizo lugar al planteo de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, de la provincia, ordenó a la provincia respetar las normas provinciales sobre los convenios colectivos de trabajo hasta resolver la cuestión de fondo y dispuso citar al Estado Nacional para que opine en la causa. Se trata de la primera cautelar que se dicta contra la reglamentación que efectivizó este lunes el Gobierno Nacional, y el mismo camino van a seguir otros sindicatos importantes, los bancarios, los camioneros, también los médicos, los judiciales. Bueno, todo indica que esa ola de presentaciones ante la justicia en algunos casos conseguirá amparo y en otros casos, bueno, iremos viendo. El secretario de prensa de la Asociación de Médicos de la Argentina, Jorge Corral, en las últimas horas dijo que los profesionales de la salud perdieron la calidad en los salarios y que con el impuesto a las ganancias se va a generar más precarización. Doctor, ¿ustedes suponen que esto va a significar que se van a vaciar las guardias o que va a haber impacto de falta de personal para las guardias? Pero por supuesto, ya lo sabemos, por eso se había hecho la modificación. Más del 25% del sistema de guardias se sostiene con guardias extras. ¿Por qué? Por el sistema de licencias que debe ser cubierto. Las guardias no pueden quedar vacías. Obligadamente, cuando no hay un personal en una guardia, otro personal de staff lo tiene que cubrir. Eso se abona como guardias extras. Entonces, calculemos que nosotros tenemos un médico que trabajó 24 horas en un régimen absolutamente inhumano, en un régimen imposible de seguir llevando adelante, y está ausente el médico que lo tiene que relevar. Ese médico no se puede ir bajo pena de perder la matrícula. Está obligado a quedarse y tampoco va a desatender a los pacientes que tienen la guardia. Si se queda trabajando, no solamente va a cumplir un régimen de 48 horas continuadas de trabajo que son imposibles humanamente de llevar adelante, sino que va a perder plata porque el impuesto a las ganancias le va a sacar la plata que en teoría estaría ganando por quedarse de guardias prolongadas. Hay que cubrir todas las licencias, hay que cubrir los ausentes, hay que cubrir las vacancias. Hay guardias, hay actividades que ni siquiera tienen la planta mínima. Bueno, eso en realidad era Marcelo Struminger, pero es parte del mismo sector, del mismo sindicato de médicos, el representante sindical de los médicos, que está diciendo básicamente, mira, hay un montón de médicos y enfermeros que al hacer guardias cobran horas extras. Claro. Con esas horas extras pasan a pagar ganancias, no les conviene hacer guardias, se van a vaciar las guardias, dice lo que están advirtiendo los médicos del sector. Bueno, veremos, veremos. Seguimos con el mismo plan de ajuste en los salarios, de ajuste en los trabajadores. En mayo, si bien los salarios le ganaron en la inflación y el gobierno salió a celebrarlo,
los salarios en mayo superaron por 4 puntos los precios, acumulan una caída de 12,4% desde que asumió Milei. Ayer salió el índice de salarios del INDEC, informó que el incremento fue de 8,3% en promedio, por encima del aumento de precio del mismo mes, que fue 4,2% de inflación. Los salarios en el sector privado registraron un crecimiento de 7,7%, los del sector público un 8,3% y los del sector privado no registrado un 11,8% según datos del INDEC. Bueno, más allá de los festejos en lo que va del año, los trabajadores del sector privado no registrados son los que salen perdiendo claramente, con una suba acumulada de 55% desde enero. El sector público 66% y el sector privado registrado 81% frente a una inflación de 115%, ¿no? Y con, insisto, la estrategia política, la intencionalidad política de que sean los salarios, el ajuste y la caída, en definitiva, del consumo, la recesión y demás, el ancla para bajar la inflación. O sea, que todos tengan menos poder adquisitivo es el camino para que haya menos inflación. Reconocido incluso por el propio gobierno y el propio Milei. Bueno, por lo tanto no hay tanto para festejar. Es bien curioso eso que sucede por estas horas de lo que está pasando, y en paralelo, cuando vos ves lo que te acabo de contar sobre el salario mínimo vital y móvil, Claro. que tiene impacto en prestaciones sociales, y también en jubilaciones y también en algún sector de los trabajadores, te das cuenta que la intencionalidad del gobierno es ajustar en salarios. Después sucede que, al menos en el último mes, los datos del INDEC indican que hubo una recuperación, al menos en ese mes, de los salarios, y el gobierno sale a celebrarlo. Toto Caputo sale a celebrarlo. Sí, todos, Y hay, por supuesto, toda la ola de libertarios. Pero lo que no reconocen es que en el fondo el ajuste en salarios, jubilaciones y demás es el ancla para bajar la inflación. Que no haya poder adquisitivo para que bajen los precios es la estrategia del gobierno. No es algo que pasó porque no se les ocurrió otra cosa o porque sucedió, es un efecto no deseado de la política económica. Bueno, en definitiva es parte también del mismo esquema. La suba de precios por estas horas vendría, lo que tiene que ver con inflación, vendría a ser como para Milei y su gobierno el principal logro a cuidar, ¿no? Y en base a eso, bueno, todas las políticas que giran alrededor de la política económica de Milei. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, calcula que según los datos oficiales del INDEC, el salario nominal de los trabajadores registrados le ganó a la inflación en mayo y recortó una caída en términos reales, pero que contra noviembre de 2023 el sector privado acumula una caída del 6,5% y el sector público 18,4% abajo. Es ahí donde está fuertemente el ajuste en salarios de los trabajadores que impulsa el gobierno. Y también seguimos siempre hablando que fue uno de los grandes triunfos de los libertarios, que es hablarle a los trabajadores no formales. Volvemos a hablar solamente de los trabajadores formales, los que tienen los ingresos registrados, ¿no? Sí, y mes a mes, digamos, ¿no? También, porque sí, lo que sucede también es que está todo bastante en ese sentido atado a la dinámica de lo que suceda con la inflación. No es que hay en la estrategia, digamos, política y económica del gobierno, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, un horizonte. No está claro. ahí, digamos. Claramente no está ahí porque lo que vimos viendo y lo que venimos contando. El impacto que está teniendo la recesión, en algunos casos, genera que por lo menos los últimos 2 meses los salarios le ganen al índice de precios del INDEC. Bueno, hablando de ajuste, mientras tanto el gobierno insiste, se niega a repartir comida. Esto ya es verdaderamente para analizar en otros términos, ni siquiera políticos. Sí, ¿no? patológicos. No, sí. Acá hay algo. psicológicos. Acá ya pasa algo. En el caso de los alimentos, la justicia vuelve a intimar a Petovelo por no cumplir una cautelar y seguir sin distribuir alimentos. El juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, desestimó un recurso que presentó el Ministerio de Capital Humano que pretendía no responder si está cumpliendo la cautelar que lo obliga a no interrumpir los planes y programas alimenticios con el que se abastecía a comedores y merenderos comunitarios. El juez intimó ahora al gobierno a cumplir con lo que había ordenado el 22 de julio, hace 4 días. Ahora le dio 48 horas para documentar lo requerido y en este sentido la apelación, seguramente lo que suceda en los próximos días, de alguna evasiva del gobierno para seguir ganando tiempo y seguir sin repartir comida. Esto es impresionante. La UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales ya demostraron que no están repartiendo los alimentos que deberían entregar, y tras esta nueva intimación, el lunes Petovelo el próximo lunes, debería entregar la documentación requerida por la justicia. Insisto, seguramente haya alguna evasiva y no se descarta que siga intentando ganar tiempo Petovelo, la ministra de Contención Emocional de Milei, para no repartir alimentos. Bueno, en línea con esto, la Defensoría del Pueblo porteña, en línea con la crisis social, ¿no?, que está atravesando la Argentina,
la Defensoría del Pueblo porteña reclama medidas urgentes para proteger a las personas en situación de calle, algo de lo que venimos hablando en Maldita Suerte. Considera que la actual asistencia del gobierno porteño es insuficiente en un contexto marcado por la crisis. Pide que abran espacios especiales para el alojamiento de emergencia. También denuncia expulsiones violentas de gente que vive en la vía pública y exige que terminen con ese accionar que hemos contado acá, ¿no? Que es básicamente la policía levantando y echando gente en situación de calle en distintos lugares de la ciudad. Desde la Defensoría remarcaron que desde fines de mayo hasta la primera semana de julio se registraron al menos 6 personas fallecidas en situación de vulnerabilidad y desamparo en la ciudad de Buenos Aires. Quería compartir con ustedes la historia de Roberto Olivera, que pudo salir de situación de calle. Es un testimonio que publica el MT. El MT tiene brigadas solidarias, cualquiera se puede sumar, esto lo hemos contado, cuestión de inscribirse, anotarse y acercarse a dar una mano para ayudar a los que más necesitan, y le da contexto a toda esta discusión de la que estamos hablando. Me llamo Roberto Olivera, tengo 47 años y yo me siento muy contento, y el poder participar acá de la olla, brindar algo de lo que me dieron a mí también. Yo también estuve en la calle, estuve pasando mal, frío, hambre. Hay que tratar de sacar a todos los que más se pueda de situación de calle, del consumo, y no está bueno que esté pasando mal. Estaría bueno que hubiera más lugares para poder, que estuvieran en un lugar calentito, una cama. El querer es poder, pero si nadie te ayuda, como que es medio difícil. Invito a todos los que quieran a venir acá a compartir con nosotros, ayudar para cocinar, para repartir los alimentos, si tienen alguna ropa de abrigo que no utilicen, poder donarla. Y está muy bueno ver a la gente cómo lo recibe y con qué amor lo recibe, ¿no? Tratar de cambiar el país, somos nosotros que tenemos que poner la voluntad y las ganas para mejorar la calidad de vida de todas las personas, porque somos todos seres humanos. Y no está bueno cuando uno se muere en la calle por el frío, por el hambre. Todos tenemos una oportunidad en esta vida y hay que darnos una oportunidad para poder avanzar y poder ayudar al prójimo, es lo mejor. Ahí en argentinahumana.com.ar se pueden sumar a las brigadas solidarias, teniendo en cuenta que evidentemente el gobierno porteño no va a hacer mucho más. Sí, claro. Si uno se acuerda de lo que dijo Kravitz la semana pasada, que es que darles un plato de sopa a la gente que vive en la calle es acostumbrarlos a la pobreza. O sea, decirle a la gente directamente no le den nada a la gente que está en la calle. Bueno, un informe elaborado por equipos técnicos de Argentina Humana, publicado ayer, es interesante, revela las dificultades que tienen las familias para pasar el invierno en los barrios populares. El informe se titula Morir de hambre o morir de frío, el invierno en los barrios populares. A la crisis generalizada por aumentos de precios y pérdida del poder adquisitivo, esto de lo que venimos hablando, se le suma el aumento entre el 100 y el 200% semestral de gas envasado, ¿no? En los barrios populares fundamentalmente utilizan garrafas de gas, el 85% de las familias lo utilizan para cocinar y calefaccionarse, y la interrupción de programas de subsidios a la garrafa social, lo que deriva en que las familias se debaten entre pagar la luz, el gas o comer. Bueno, a los excesivos aumentos del gas envasado, principal fuente de energía de las familias en barrios populares, se suma la interrupción de estos programas, por ejemplo el subsidio como el programa Hogar. Además, los aumentos de las tarifas de servicios habilitados por decreto presidencial, por decisión del gobierno, implican que entre el 25% y el 44% de los hogares de una familia tipo de un barrio popular se vería comprometido solamente con el pago de la luz. Bueno, el informe revela también que desde fines de 2023 la mayoría de los programas destinados a subsidiar garrafas o mejorar las condiciones de acceso a los servicios básicos fueron discontinuados, dejando a muchas familias sin protección frente al frío invernal y sus condiciones adversas. A eso se suma la suspensión de la obra pública en los barrios, destinada a brindar conexiones seguras a la red de gas, electricidad, agua y cloacas, obras que hacían los propios vecinos de barrio a través del programa de, como recordamos, la Secretaría de Integración Sociourbana, que fue desmantelada por el gobierno. Bueno, a esta situación se suma la suspensión entonces casi total de la obra pública en los barrios y el desfinanciamiento de ese fondo, que era la famosa plata de Grabois, el fondo de Grabois, los millones de Grabois. Bueno, al que nunca le encontraron nada y las auditorías nunca demostraron ninguna irregularidad, pero el gobierno lo interrumpió de todas formas. El Fondo de Integración Sociourbana, destinado a implementar la Ley de Barrios Populares, una normativa que establece que las y los habitantes de los barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, un registro oficial, tienen derecho al acceso a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes y sin discriminación. Me parecía importante este informe para poner en contexto también la crisis real que atraviesa un sector muy importante de la sociedad argentina, mientras la política, los medios y en general la discusión pública medio que anda en otra.
Cambiamos de tema. Es en ese contexto que Caputo está arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional. Bueno. Se reunió con Georgieva, la elogió en las redes, dijo que es la mejor directora general del FMI de todos los tiempos. ¡Epa! Viste que tienen esa, los libertarios se han acostumbrado, se ha contagiado el espíritu de Milei de a cualquiera sos el mejor de más todos los grande tiempos del mundo de la vida. Es como siempre mucho. Sí. Desesperado, Toto, totalmente regalado además, ¿no? Como diciendo, sos la número uno, ¿sabes? Sos la mejor, yo te juro que sí. Sí. Si no existiera Cristalina habría que inventarte, ¿sabes? Bueno, hubo una reunión, Georgieva Caputo, Sí, te describo. en Brasil, en Río de Janeiro. Georgieva dijo que fue una reunión constructiva, destacó el sólido desempeño de la Argentina en la lucha contra la inflación, plin, todo bien, fantástico. Y recibió la respuesta de Caputo, que cita el tuit, y sin escatimar elogios dice, gracias por el apoyo, la mejor directora gerenta del FMI de la historia. Lo dice en inglés, yo tengo la prudencia de no leerlo en inglés, Sí, pero está así muy de bien. arrodillado está, que hasta en inglés le tuitea Qué a Cristalina. Qué lindo. Bueno, se habló mucho de la foto, ¿no? De la mano, lo que hablamos ayer. Y la famosa mano invisible del mercado, que fue tendencia ayer en chistes y memes durante el día. Sí. ¿Qué pasó con la mano de Georgieva? ¿Dónde está la mano de Georgieva? Parece que dice, che, Caputo, 2 puntos. Sí. Che, Cristalina, ¿me das una mano? Cristalina. La Sin mano. de Cristalina. Bueno, el ministro de Economía y la titular del organismo de crédito mantuvieron un encuentro ahí en el G20 de Río de Janeiro. Georgieva dijo estar comprometida a respaldar los esfuerzos del gobierno argentino. Días atrás, Milei había apuntado contra Rodrigo Valdés, el chileno director del Departamento del Hemisferio Occidental del fondo, el que está a cargo básicamente de revisar el programa argentino, así que no sé, mucha suerte Toto con eso. En La Nación, Sofía Diamante publica que el gobierno acelera las negociaciones con el FMI y bancos privados para conseguir al menos 10.000 millones de dólares para fortalecer las reservas. No importa cuándo leas esto, Caputo está endeudando a la Argentina. Sí. Es como no importa, vos podés viajar en el tiempo y vas a encontrar a Caputo endeudando a la Argentina. Sí, endeudando. Puede ser cualquier momento de la historia. Y también por momentos está queriendo el endeudador y no pudiendo también. No logrando endeudar. No lo logra. No, en principio están endeudando en pesos, en el festival de deuda en pesos, bonos y todo eso está pleno. Eso sí, eso ya está garantizado. Sí, para largo rato. Listo. La que por ahora no está logrando es la de endeudarnos más en dólares. Claro. O sea, que le presten guita. Y ahí está, evidentemente, haciendo sus esfuerzos de timbero, Toto Caputo, a ver si le dan algo de morfar. Hablando de fondos, decíamos esta semana también que para los servicios de inteligencia sí hay plata. Bueno, ahora salió la oposición, quiere frenar los fondos de la CIDE. Atención a esto que está pasando ya en las últimas horas, que diputados del bloque de Miguel Ángel Pichetto y de la coalición cívica presentaron proyectos para rechazar el DNU, con el que Milei de un día para el otro le otorgó 100.000 millones al organismo de inteligencia. Un DNU publicado en la noche de furia de Santi Caputo en Twitter, ¿no? Había como una cosa ahí medio rara. Santi estaba como medio Sí. pasado en Twitter. Sí, o lo que sí. sería de... No sabemos muy bien si No, eso no es. tuiteando así. Estaba que se tuiteaba encima. Y justo esa noche no va que le dan 100.000 millones para los fondos Sí. reservados a la CIDE. Whisky tweet. Margarita Stolbizer junto a 7 diputados más del bloque Hacemos Coalición Federal dicen que el Ejecutivo avanza por fuera de las normas constitucionales y de la Ley de Administración Financiera. Mientras tanto, en paralelo hay otra discusión en el Senado. El radical Pablo Blanco mandó una carta a la comisión bicameral que preside el libertario Juan Carlos Pagotto exigiendo que convoque a una reunión urgente para debatir este decreto. Paula Lichvatsky del CELS, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, explica qué pasa con los cambios en la CIDE y con los fondos reservados. Esta reforma, en principio, está orientada a reproducir una lógica de funcionamiento de la CIDE más asociada a los 90, digamos, para poner una referencia, y a una lógica que tiene que ver con la idea de que todo debe ser secreto para que funcione el sistema de inteligencia o el aparato de inteligencia, y que no solo debe ser secreto, sino que tiene que tener discrecionalidad en relación con el uso de los fondos. Entonces, para nosotros, algo que ya venía funcionando mal, que ya venía teniendo problemas, todos estuvimos al tanto de todos estos problemas, se le agrega una reforma que implica mayor secreto y que implica una ampliación de presupuesto impresionante, como estamos viendo ahora, que pasa a ser, esto se están haciendo algunos cálculos, pero algunos ya están diciendo que los fondos reservados serían alrededor del 75% del presupuesto de toda la CIDE.
de todo el sistema. Entonces, tremendo ese dato de Paula, la directora del CELS. El 75% de los fondos para la CIDE son reservados. Es decir, fondo reservado significa, más allá del control que pueda tener después la bicameral del Congreso, que ya sabemos que nunca sucede, es que no tengan que rendir en qué lo gastan. Es decir, vos no sabés ni siquiera cuántas lapiceras Bic, hojas de papel y paquetes de yerba compra la CIDE con esa plata. Por lo tanto, no sabés muchas otras cosas. Y que financian esos fondos reservados, ¿no? Y la referencia que tienen, que es la CIDE de los 90, que con esa plata han financiado desde pautas a periodistas hasta encubrimientos de atentados. Bueno, ¿qué dicen en el gobierno? El vocero Adorni dijo que esos 100.000 millones de pesos que le agregaron a la AFI en fondos reservados son para proteger a los argentinos. Antes el dinero se gastaba evidentemente solo en salarios, y nosotros queremos otra cosa. Queremos que efectivamente cumpla con el fin de proteger a los argentinos. El fin de proteger a los argentinos. Carita. Te deja así como diciendo, ¿tenés alguna duda de que va a ser para proteger a los argentinos? Pero, sí, obvio. Bueno, veremos. Crece la presión de derogar el decreto. Veremos si lo logran. No solo los diputados de Unión por la Patria, sino también ya los del peronismo federal y los del Frente de Izquierda, que manifestaron su rechazo y que se sumarían a los pedidos de Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. Tramo final de este resumen. No quería dejar de contar que las madres de Plaza de Mayo repudiaron este jueves que el gobierno de Milei retomara la determinación de intervenir el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, que lleva su nombre, una medida que definieron como una acción fraudulenta e ilegítima. No a la intervención de la universidad, comienza diciendo un comunicado difundido por la agrupación a través de sus redes sociales. Dijeron que este gobierno fascista y negacionista, reivindicador de la dictadura genocida, dispuso la ilegal intervención de la universidad y se suma a una serie de políticas en los últimos días del gobierno nacional que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con contar la historia de otra forma. La forma que históricamente han intentado, ¿no? La de la reivindicadura. La reivindicadura, exactamente. La reivindicación de la dictadura. Es muy bueno lo que acabas de decir. Son una reivindicadura. Sí, sí. ¿Sabes que la verdad, inventé una palabra que me sirve? Sí, tremenda palabra. Lo voy a empezar a usar. Lo vamos a seguir utilizando. O sea. Muy bueno. Listo, se anota. Sí. Bueno, mientras tanto también el gobierno busca encapsular otro escándalo que tiene que ver con lo mismo, que es la visita de los diputados a Alfredo Astiz. ¿Qué está pasando con esto? Últimas novedades. Bullrich no le contesta a la justicia. Martín Menem hace como que no pasa nada. Pero hay una consulta ya de Unión por la Patria al presidente de la Cámara de Diputados para que dé detalles de cómo fue ese viaje de Benedit, Montenegro, Arrieta, Araujo, Ferreira Ugalde y Rocío Bonacci. Bonacci al final parece que no se sacó la foto con los genocidas, como ella misma contó. El bloque de Unión por la Patria busca apoyo para sancionar a los diputados libertarios que visitaron a Astiz en la cárcel. Unión por la Patria apunta a los votos de los sectores díscolos de la UCR y en los bloques dialoguistas que también salieron a decir, che, esto me parece que es un montón. El foco está puesto especialmente en dos, en los organizadores, en Beltrán Benedit y en Guillermo Montenegro. A pesar de los esfuerzos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por no darle entidad al escándalo y así minimizar el costo político para el gobierno, el tema seguramente va a ser muy picante, muy caliente en la próxima sesión que está convocada para el 7 de agosto. Todas esas primeras horas de la sesión van seguramente a estar destinadas a esta situación. Este martes, organizaciones civiles francesas se pronunciaron al respecto. Francia no olvida, dijeron, y alertaron a Emmanuel Macron por la visita de diputados de Milei y Alfredo Astiz. Se trata de una carta abierta que publicó la organización Franceses Desaparecidos en Argentina. Los organismos de ese país interpretaron la visita como un intento de legitimación y eventual liberación de Astiz y otros represores. Ni los fastos de los Juegos Olímpicos ni las razones políticas o económicas deben hacernos olvidar la exigencia francesa de justicia, es lo que advirtieron en la carta. Bueno, Milei ya se reunió con Macron. Yo sospecho que Macron no le debe haber dicho mucho de esto. Che, tenés 6 diputados que se están reuniendo con Astiz, que hizo desaparecer 2 monjas francesas. Me parece que no da. Sospecho que no habrá sido parte de la conversación. ¿Capaz? No le tengo tanta fe a Macron. No, la verdad que no. Mientras tanto, ¿qué pasa en Estados Unidos, Francesa? Kamala Harris acaba de recibir el apoyo de Barack y Michelle Obama, los dos pesos pesados que no se habían expresado todavía sobre la candidatura de la vicepresidenta. Harris compartió un video, Obama también, en sus redes sociales, donde se la ve y se la escucha en diálogo con los Obama. Un video muy bien hecho, todo es muy de película en Estados Unidos. A ver. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am
proud of you. Está hablando This is Michelle. going to be I'm proud of historic. you. We call to say Michelle and I Y couldn't por be supuesto, prouder to la voz endorse de you, Barack to do Obama. everything Qué lindo we que can habla. to get you through this election and into the Oval Office. Quiero aprovechar Oh esta my llamada goodness. para decirle a mi chica Kamala, estoy orgullosa de vos, dijo Michelle Obama. Esto va a ser histórico. Y también agregó Barack Obama, no podemos estar más orgullosos de apoyarte y de hacer todo lo posible para que ganes estas elecciones. Esto cierra el círculo, ¿no? Ya está. Esto cierra el círculo, se esperaba, no se sabía, pero se esperaba que se pronunciaran en algún momento. Todo estaba bien guionado. El miércoles salió Biden a hablar de el porqué de su renuncia a la candidatura, entonces no podía llegar ese respaldo en ese momento. El jueves estaba Benjamin Netanyahu en Washington, de eso también vamos a estar hablando. Entonces finalmente, viernes a la mañana, bien temprano, el apoyo de Barack y Michelle, que ahora está en todos los portales informativos en Estados Unidos y en el mundo. La maquinaria está en marcha, es un monstruo, ¿no? En Estados Unidos. Buena oradora Kamala, ¿eh? Estuve viendo algunos discursos. Y la estamos descubriendo. Claro. ¿no? Vení de Biden también. No, hijo de bueno. puta, pero- Bueno, Dale un crédito a la señora. pero está bien lo que están diciendo ustedes, porque ahí se va desplegando la estrategia, ¿no? Por un lado, tenemos una estrategia para blindar la candidatura de Kamala Harris, que no haya duda de que ella es la candidata del Partido Demócrata. En ese sentido, efectivamente, el apoyo de los Obama termina de cerrar el círculo, pero no fue el único. En apenas 24 horas, ella consiguió su nombre, consiguió los apoyos necesarios para ser nominada oficialmente en la Convención Demócrata como aspirante a la presidencia. Y por otro lado, en esa estrategia hay toda una campaña para construir un mensaje, un relato. Y el de Kamala Harris es el siguiente. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? ¿Qué tipo de país, en qué tipo de país queremos vivir? Who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. La campaña del miedo. But us, we choose something A ver. different. We choose freedom. We choose freedom. Los yankee todo. Muy bueno, es muy buena la música. Bueno, la Es el teaser de una serie. Claro, es la construcción de un relato. Claro. Cuando hablo de maquinaria, hablo de esto, digamos, una mega producción con una inyección de millones de dólares. En estas elecciones, dice Kamala Harris, enfrentamos una pregunta: ¿en qué tipo de país queremos vivir? Hay gente que piensa que deberíamos vivir en un país de caos, miedo y odio, con las imágenes de Donald Trump, pero nosotros elegimos algo distinto, elegimos la libertad. Además, y para cerrar, decirles que también empezó a expresarse sobre algunos temas muy sensibles y divisorios, como es la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y el apoyo irrestricto al gobierno de Benjamin Netanyahu. Y después de reunirse con el primer ministro israelí a puertas cerradas, ella dijo lo siguiente. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. The images of dead children. Lo que ha ocurrido en Gaza durante los últimos 9 meses es devastador, dice Kamala Harris. Las imágenes de niños muertos y de personas hambrientas que huyen en busca de seguridad. No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento, y yo no voy a permanecer, no voy a guardar el silencio. Pidió además un alto al fuego inmediato. Ya sabemos, lo hemos dicho millones de veces, el piso de intereses de Estados Unidos en materia de política exterior nunca se mueve mucho, pero bueno, ella está empezando a marcar su propio estilo. Clarísima. La francesa, el jingle de ayer de Gelatina, Kamala no el gaga. No. Si no la escucharon, Kamala no el gaga. si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Es espectacular. Es como un cierre espectacular a toda esta historia de Biden-Harris. Todo el día cantando. Kamala no el gaga, todo el día cantando. Kamala no el gaga. Fue tremendo, fue tremendo. Bueno, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Y vamos a ver cómo está el tiempo. Hermoso, hermoso viernes, por lo menos acá en esta zona.